Bueno, abrimos entonces Santiago capítulo 4. El último tema que vimos la clase pasada, ¿quién se acuerda? Vimos acerca de algo que dijimos que es un aprendizaje a lo largo de la vida. Tiene que ver con la madurez, pero es una palabra que empieza con C y termina con ento. Muy bien, María Hermana. ¿Qué? Sos una luz. Contentamiento, bien. Dijimos que es una materia que podemos decir, ya tengo 10 años en la iglesia, tachada. ¿Así? ¿Tiene que ver con los años que uno viene a la iglesia o no? Es básicamente la vida del cristiano, ¿no? Nos lleva a aprender a poder tener contentamiento en todas las circunstancias de nuestra vida. Pablo dijo, he aprendido a que cualquiera, ¿no? Y eso es lo que a nosotros nos cuesta, tenemos que aprender, porque es dependencia de quién lo que tenemos que aprender. Del Padre, de aquel que dijo que estamos en quién, en sus manos poderosas. ¿Tenías algo para decir? ¿Ya revisaron el crucigrama? Sí, terminamos. Bueno, va pasando entonces la ofrenda, recuerden que es para el hogar de agua escondida. Agua escondida. Así que bueno, seguimos entonces leyendo. Solamente un poquito de repaso ahí. Habíamos quedado entonces en el verso 4. Estos últimos capítulos, sobre todo el 3, ¿no? El final del 3 y el 4, decíamos que Santiago viene un poquito rígido, ¿no? Un poco duro con estos hermanos, que tenían ciertas rispideces entre ellos. Había, dice el 4, pleitos entre ellos. Eso surgía de sus pasiones. Había codicias, había envidia. Algunos no oraban y algunos cuando oraban encima pedían mal. Y encima Santiago en el 4 le dice que son almas que ¿no? Como que algo más había para estos hermanos. Eran adúlteras. Dijimos, no se trata de un adulterio explícito físico, sino de un adulterio espiritual, ¿sí? ¿Por qué eran adúlteros? Porque la codicia es una forma de idolatría, y la idolatría es justamente un adulterio espiritual. Recordamos el pueblo de Israel, Dios muchas veces los llamó adúlteros porque ellos quisieron, se fueron atrás de qué? De ídolos, y de ídolos abominables. Muchas veces, por ejemplo, Moloch, había que sacrificar niños y vivos se los tiraba a hogueras de fuego. O sea que no era que eran diosecillos que le ponías un saumerio y hacías tres y nada más. No, eran divinidades que requerían vidas humanas. O sea, no era cualquier cosa. A Dios nunca dice en una porción se le pasó por la cabeza pedir tal cosa, ¿no? Sin embargo, sus hijos, su pueblo elegido, estaba haciendo eso, ¿no? Qué terrible. Por eso después sufren lo que sufrieron, el castigo de Dios en la deportación babilónica. Decíamos también que este adulterio, la pregunta que hace Santiago dice, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Por qué les haría esa pregunta en medio de este contexto Santiago? ¿Tiene que ver algo la amistad con el mundo con el adulterio espiritual? ¿Hay alguna relación? ¿Sí? Díganme, nómbrenme una, Dice que amigo, estás leyendo ahí el pasaje. Amistad, dijiste. Sí, pero denme un ejemplo. ¿Cómo uno puede adulterar espiritualmente siendo amigo del mundo? ¿A qué se refiere con mundo? O sea, ¿qué es? ¿La naturaleza? ¿Los animalitos? ¿Qué es el mundo? ¿A qué se refiere cuando habla del mundo? Exactamente, es un sistema. Y es un sistema que se opone a Dios. No va a favor de lo que Dios quiere. El mismo Satanás, cuando le muestra a Jesús, ¿se acuerdan? Y lo tienta, ¿qué le muestra? No le muestra la naturaleza creada por el mismo Señor. ¿Qué le muestra? Los reinos, dice, y la gloria de ellos. La cultura, la filosofía, todo eso, todo lo grande, aún la tecnología. ¿Podemos ser un poco idólatras de la tecnología o no? Claro que sí, ¿no? Todo lo que el mundo ofrece está en contra de la voluntad de Dios.
Cuando nosotros seguimos eso con nuestro corazón, dice, donde está el tesoro está el corazón. Cuando nosotros vamos con una obsesión o con ansiedad detrás de esa cosa, ¿qué pasó? Y nos estamos volviendo un poquito adúlteros, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos idolatrando y le estamos sacando el lugar que Dios se merece. Entonces, ese es el contexto de la pregunta de Santiago a estos hermanos. Ellos estaban queriendo ser amigos del mundo. Y si vos querés ser amigos de ese sistema, inmediatamente, ¿en qué te volvés? En enemigo de Dios. Vamos a leer dos textos. ¿Están los micrófonos? Sí. ¿Quién quiere leer de este lado? ¿Ahí le querés leer? Y de este lado, para no discriminar, Lorita. Lorita, ¿tenemos de locutora hoy o no? A ver, hola, hola. Bueno, Dorita, a ver, vos vas a buscar. A ver si lo perdí. No lo perdí. Lucas 16:13. Y ahí vos vas a buscar 1 Juan, capítulo 2, del 15 al 16. Y después, Martita, vos que estás ahí, buscate mientras tanto Juan 17:15. Lucas 16:13, ¿lo tenés ahorita? Sí. Dale. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque os aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Perfecto, más claro, echale agua, ¿no? En completa relación también con este texto que estamos viendo y con el contexto de Santiago, ¿sí? Hemos leído ya muchas veces respecto a esto, al afán de las riquezas, del estatus, de la posición, y dice muchos, incluso hijos de Dios siguiendo estas cosas, fueron traspasados, dice la palabra, de muchos dolores. A Pablo, ¿se acuerdan que él tenía un compañero que parecía fiel, que se llamaba Demas? Está en su primer encarcelamiento en Roma. ¿Y qué pasó en el segundo? ¿Qué le dice a Timoteo? Estoy solo, Timoteo. Está Lucas solamente conmigo. Demas me ha desamparado. ¿Qué amó? Dice Demas. Amó el mundo y se regresó a sus negocios en Tesalónica. Por ende, es algo que, como decíamos, está íntimamente relacionado al contentamiento. Porque si no puedo tener contentamiento, decimos que hay una canción que dice, en Cristo tengo todo, ¿no? Conocida, ¿te acuerdas? Los más viejitos del trío. Pero eso es muy lindo el verso, hace bien, lo escuchamos y decimos sí, pero a la hora de que nos faltan cosas, y en Cristo tengo todo, si te faltara el auto, si te faltara el trabajo, si te faltara todo eso, ¿qué te hace feliz? ¿Tendrías en Cristo todo? Igual podrías tener contentamiento. Por eso es que cuando nosotros a lo largo de la vida, si logramos experimentar el contentamiento, no es algo que ya adquirimos y ya está. A lo largo de la vida podemos seguir tropezando. Por eso que esto tiene completa relación con el crecimiento espiritual. Hablábamos la vez pasada, el miércoles pasado, de los terrenos donde la semilla cae. Y decíamos, siempre el mejor terreno, ¿cuál es? La tierra fértil, ¿no? Pero aún en nuestros corazones, esos terrenos, como son corazones, y el corazón es engañoso más que todas las cosas, y perverso, puede cambiar. Se puede endurecer. Hoy puede ser tierra fértil, mañana ahí medio que hay espinos, ¿no? Que justamente son estas ansiedades. Y entonces eso requiere de nosotros todos los días dependencia de Dios. No es que hoy tengo dependencia, me vale dependencia por un año, ¿no? Como cuando te dan un... No. Todos los días, por eso el pedido a sus discípulos fue que velen y que oren. Continuamente, dice, sin cesar. Porque no solo porque tenemos nuestro yo a veces como enemigo, sino que hay otro enemigo, que ¿quién es? Satanás y el mundo, ¿no? Que no duermen, están, ¿no? Continuamente. Y 1 Juan 2, 15 al 16, dice, no améis al mundo. Ponete el micro, así. No. Ahí está. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa. Y sus deseos, pues el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Bien, interesante ver cómo ahí Juan aclara un poco más qué es el mundo. ¿Qué dice? ¿Qué va narrando?
En el pasaje. Los deseos de la carne. ¿Qué habla de una carne biológica? ¿A qué se refiere con deseos de la carne? La naturaleza. En nuestra naturaleza pecaminosa. Muchas veces acá hace referencia explícitamente a los deseos que van en contra de Dios. Nosotros sabemos que hay deseos que son loables. Los deseos sexuales es algo que tenemos, que fue dado por Dios, pero fue dado por Dios para ser satisfechos en un marco que es el matrimonio. Ese deseo puede estar aplicado a muchas cosas. Cuando nosotros nos apartamos del marco de Dios, ahí es cuando estamos pecando, ¿sí? En el contexto en el que se lee, justamente le está hablando ya a cristianos, a hijos de Dios, aquellos que han aceptado a Cristo como su Salvador y han recibido el Espíritu Santo, ¿sí? No se está refiriendo a cualquier persona. ¿Y qué más dice el texto? Los ojos, dice, ¿no? Obviamente hay muchas cosas que acá son metafóricas. ¿Se acuerdan de Eva? ¿Qué le pasó a Eva? Dice, vio que el fruto, la vista, ¿no? ¿A David qué le pasó? Estaba en el balconcito, está bien, estaba donde no tenía que estar. El ocio es una de la soledad y el ocio son propicios para la tentación, ¿no? Pero él estaba en esa condición, por lo cual, ¿qué dice? Vio y que vio, algo que le agradó. No quedó solo ahí, sino que después sabemos lo que pasó. Y tantas veces Samson, ¿qué hizo? Vio también. ¿Y qué hizo? Codició, quiso, le dijo a los padres, no me importa su consejo, yo la quiero, y se acabó. Y sabemos cómo termina Samson, ¿no? Perdió, bueno, perdió los ojos, dice Marita. Sí, el enemigo le sacó los ojos. También en el plano espiritual es lo que Satanás quiere hacer con sus hijos, es darnos una ceguera espiritual, ¿sí? Porque cuando él logra desviar el propósito que Dios, por el cual Dios nos puso, para ir tras los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, ¿qué hace? Y logra su objetivo. Nuestro objetivo, ¿quién es agradar? ¿A nuestro ojo, a nuestra carne? El propósito de todo hijo de Dios es agradar a Dios por sobre todas las cosas. Cuando Satanás logra sacarnos de ahí, logró su cometido. Y el otro texto que tenía era Juan 17:15. ¿Quién lo tenía? Dale, Martín, telo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Perfecto. O los guardes del maligno, dice otra versión. Acá hay una realidad con la que todo cristiano tiene que convivir, excepto algunos que se han ido un poco al extremo, pero que es que Jesús nunca nos dijo que abandonáramos el mundo. A pesar de que el mundo está en contra de Dios, a pesar de que en el mundo hay pudrición, a pesar de que los valores morales cada vez son menos, ¿no? Y las líneas se van corriendo, ¿dónde tienen que estar los hijos de Dios? En el mundo. Por eso en su oración Jesús dijo, del mundo no te ruego que los quites, sino que los cubras, los protejas del maligno. Hay extremos a veces, porque fíjense, Santiago les habla a estos hermanos nuestros que estaban queriendo ser amigos del mundo. Pero hay otro que puede ser que caigamos en eso, que por no tener nada que ver con el mundo, ¿qué hacemos? Y nos volvemos ermitaños espirituales, ¿está? Y conocemos algunas sectas que han logrado eso, ¿no? Los menonitas, los cuáqueros, se salieron completamente, formaron una comunidad, no tienen algunos ni electricidad ni nada, porque entienden que eso ¿qué es? Es del mundo y es malo, ¿no? ¿Nos gusta la tecnología? Todos se ríen, así. A los más grandes, ¿no? Antes me recibí un meme la otra vez que dice las abuelas de antes, estaba por el tejido. Sí. Las abuelas de hoy tiradas en el sofá con el celular. ¿Es mala la tecnología? Por sí misma, pero ¿hay peligros o no? Aún para los cristianos. ¿Cuántas cosas a las que antes costaba mucho acceder, sobre todo los riesgos para los adolescentes y jóvenes, hoy con un tic, ¿no? Completa perversión? Entonces, sí tenemos que estar en el mundo, no tenemos que vivir como ermitaños espirituales, pero sí tenemos que, sobre todo porque estamos en el mundo, tener mucho cuidado, absoluto cuidado. Yo con la tecnología estoy ahí, estoy como un paso atrás de lo que todos van, pero no me desagrada. Pero veo que cada vez más también es una herramienta del enemigo para afectar niñeces incluso, ¿no? ¿Cuánto peligro hay? A veces le damos el chupete al nene
es el celular y cuánta contaminación ya en los niños, ¿no? La tecnología sí puede ser también una herramienta. Hablamos del método tecnológico que hizo que la palabra de Dios en el siglo XVI exponencialmente se multiplique. ¿Cuál había sido? La imprenta, ¿verdad? Imagínense si hubiesen sido reticentes con eso, quizás la reforma del siglo XVI hubiese sido del siglo XIX, ¿no? Sin embargo, el cambio que se propició, incluso por la palabra de Dios, escuchaba la otra vez que aún hoy hay 1600 idiomas donde todavía la Biblia no se tradujo. Y ustedes pueden decir, ¿cómo puede ser con la tecnología que tenemos? 1600 idiomas, o sea, pueblos o razas que todavía no tienen la palabra de Dios. Y esto, si ustedes quieren un marco de referencia, fue por el uso de un método tecnológico muy novedoso como había sido la imprenta. Hoy escuchaba, por ejemplo, que para sortear estas barreras de que la palabra de Dios pueda llegar a todos, se está utilizando incluso la inteligencia artificial. Ustedes saben que con la inteligencia artificial, hoy, por ejemplo, yo les podría estar hablando en chino y ustedes con un aparatito, con el mismo celular, podrían estar escuchando en español y viceversa. Es cierto que obviamente no sortea todos los obstáculos, pero se está empezando a utilizar también para poder traducir la Biblia a idiomas o lenguas que todavía no están. Fíjense cómo la tecnología tiene que ser usada por el Hijo de Dios en pro de expandir el reino de Dios. Para cuando Pablo hizo sus viajes, el Imperio Romano había usado de tecnología en los caminos, ¿se acuerdan? Caminos y puentes. Son una de las culturas que hoy mismo todavía perduran todas esas estructuras, ¿no? Y fíjense cómo aún el cristianismo se valió de todo eso también para esparcir el Evangelio. Entonces, no nos abstraemos del mundo, estamos en el mundo, pero no nos hacemos amigos del mundo. Con criterio espiritual tenemos que decir, esto uso para la gloria de Dios. Eso también en nosotros es un desafío. Es un desafío como seres individuales, como esposos, como padres de nuestros hijos, poder decir, bueno, utilizamos esto, pero que esto traiga bendición a mi familia. No sea un motivo de tropiezo ni para mí ni para mis hijos, porque es mi responsabilidad guiarlos en el camino del Señor. Hay una historia también, no la voy a repetir hoy, pero hay un hombre que eligió, ¿se acuerdan? Y se fue acercando a una civilización. Muy bien, Lot. Abraham le dio a elegir, no es que Abraham le dijo, eso te toca a vos, ¿se acuerdan? Abraham dijo, mira, todo esto está acá, elegí vos dónde querés poner tu ganado, tus pastos, ¿y dónde los puso? ¿Cerca de qué ciudad? ¿Se acuerdan? Ciudades para la época grandes, quizás espléndidas, y dice, narra ahí, que se fue sus tiendas acercando más hacia Sodoma y Gomorra. ¿Y cómo terminó Job? En medio de una sociedad, que ahí viene la sodomización o los sodomitas, que tenían perversiones de todo tipo, porque nosotros lo llevamos al plano sexual, pero dice la palabra de Dios que lo primero que hubo en esa sociedad fue soberbia y orgullo. Y a partir de eso se degradaron moralmente. Todos los imperios, cuando ustedes estudian historia, cuando caen los imperios, primero se degradan moralmente y después termina el imperio con lo económico y con todo lo demás. ¿Y qué pasa con Lot? Llega a ser quizá una de las autoridades de la ciudad porque él tenía dinero, ¿sí? Y está como reconocido en la ciudad, pero a la hora de que él recibe esos mensajeros que eran ángeles, no tienen en cuenta nada de lo que Lot había hecho quizá como autoridad de la ciudad. ¿Y qué quieren? Y quieren tener prácticas sexuales, ¿no? Lot en un momento así de locura dice, no, a estos no, te ofrezco mis hijas, ¿no? ¿Y qué termina pasando? Fíjense, los yernos de las hijas de Lot ¿se fueron con Lot? No le creyeron, se quedaron ahí. Por ende, él salió con su esposa y con sus dos hijas y la ciudad fue destruida. Pero no termina ahí. Pierde a alguien más en el camino. ¿Quién fue? ¿Qué hizo su mujer? Había una prohibición, dice, salí y no mires atrás. ¿Qué significa la mirada hacia atrás? El deseo de quedarse. ¿Dónde estaba el tesoro de la mujer? Había ahí un tesoro, ¿no? Que fue imposible para ella no darse vuelta, es decir, estoy saliendo del lugar seguramente que me trae ciertos placeres, ciertos gozos, cierto estatus. Vaya a saber, ¿no? A pesar de la corrupción que había ahí,
y termina convertida, dice la historia, en una estatua de sal. Tal aberración había entrado, fíjense, en los hijos de Lot, como Lot no fue sabio, que sus hijos adquirieron los valores de esa cultura y sus hijas lo embriagan. ¿Y qué pasa? Tienen relaciones con Lot y de ellos salen hijos que después son enemigos también del pueblo de Israel. No es gratis ser amigo del mundo. Las consecuencias, a veces Satanás puede hacerte disfrutar de ciertas cosas. Jesús dijo, mi paz no es como la que el mundo da. O sea, el mundo puede dar cierta beneficio, cierto placer, cierta paz, entre comillas, pero no hay eternidad en eso. Porque dice ahí el pasaje, el mundo que pasa y su deseo. La palabra de Dios permanece para siempre y aquellos que aceptamos a Cristo tenemos la eternidad que Dios nos dio para vivir con Él. Pero desde uno dice la eternidad, está, vaya a saber a qué tiempo. Hoy nosotros podemos disfrutar de eso. Hoy nosotros, la vez pasada les preguntaba acerca de la oración, ¿no? Disponer tiempo. ¿Qué es más fácil, agarrar el control remoto o ponernos a orar? Y en eso se va la vida de un hijo de Dios, en eso se va el crecimiento. Por eso hay cristianos que hacen décadas que están en una iglesia y no han crecido, siguen siendo bebés con chupete y pañal, porque no han descubierto el crecimiento espiritual. Está en la humillación, en acercarse a Dios todos los días, no los fines de semana. Si comiéramos solamente nosotros los fines de semana, ¿cómo estaríamos? Raquíticos, enfermos. Comemos espiritualmente todos los días, desayuno, almuerzo, merienda, y capaz que hago ayuno intermitente espiritual, ¿no? Que pueda hacer esto una realidad en nosotros. Esto no es, hermanos, para traer palos acá, esto es para que seamos conscientes de que a veces hay cosas que se nos pasan por encima, ¿no? Y es cierto que a veces las circunstancias de la vida nos hacen olvidar algunas cosas. Bueno, hoy recordamos cómo estoy, me examino y digo, Señor, necesito más alimento tuyo, tengo que dejar la papilla, tengo que empezar a alimentarme de verdad. Termino. Dice entonces, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Verso 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Miren, este es uno de los retos de interpretación de Santiago. Ustedes saben que en cada libro de la Biblia hay textos que pueden ser difíciles de interpretar, ¿sí? Que uno tiene que interpretarlos en su contexto inmediato, en un contexto general, y a veces nunca los puede interpretar, porque esa es la realidad. Hay cosas, las cosas secretas a Dios pertenecen, los misterios pertenecen a Dios, las cosas reveladas a nosotros. La realidad es que ¿hay algún texto que diga esto en el Antiguo Testamento? ¿Hay algún texto literal que diga esto, que el Espíritu nos anhela celosamente? No hay. Pero no dice que su Espíritu que puso en nosotros nos anhela. Entonces, posiblemente lo que Santiago tiene acá para decir es, nos transmite el concepto general del deseo de Dios. Y no porque exista literalmente ese texto, sino después yo se los voy a pasar. Hay muchos textos antiguos que hablan un poco de esto. Después sí van a ver ustedes que alguna otra versión también traduce distinto. Por ejemplo, a ver, yo anoté varias acá, pero por amor del tiempo no quiero... Miren, la Biblia textual dice, ¿o pensáis que la Escritura habla en vano? Cierra. Acuérdense, el griego no tiene signos de puntuación, por eso es difícil el traducir el texto griego. No hay puntuación, no hay exclamación, no hay interrogación. Todos los títulos que vemos nosotros y los versículos no estaban, eso fue puesto después para acomodar y para que sea más fácil. Por eso es que hay algunos textos que ustedes van a leer en otras versiones otra interpretación, porque aquel que hace la exégesis entiende en el contexto que podría llegar a ser expresado de otra forma. La textual dice, por ejemplo, ¿o pensáis que la Escritura habla en vano? Cierra. No tiende, al celo el Espíritu que hizo habitar en nosotros. Fíjense cómo cambia, porque ahí Espíritu no es con mayúscula, es con minúscula. Tampoco había esto en el griego.
por eso una de las más difíciles traducciones es espíritu, es neuma. Lo pongo con mayúscula, lo pongo con minúscula, cambia. Una cosa es espíritu, hablando del Espíritu Santo, y otra es el espíritu que está en nosotros. Bueno, todas estas complicaciones que a veces surgen a la hora de traducir se encuentran, por ejemplo, en este texto. Si fuese como la traducción textual, lo que quiere decir es que es el espíritu que nosotros tenemos el que tiende a la envidia, ¿no? El Espíritu Santo. Y si fuese como la 60, que también tiene bases bíblicas, significa que el Espíritu de Dios, que Dios mismo es celoso por sus hijos, lo cual tampoco contradice a la palabra, ¿sí? Así que no hay tampoco acá problemas, si lo queréis interpretar de una forma o de otra, porque en el contexto podría entrar cualquiera de las dos, porque Santiago ya les habló de la envidia a ellos. Y entonces por eso se los traigo, porque yo sé que ustedes leen otras versiones y van a ver que hay diferencias en este texto, ¿sí? Pero esa es la aclaración. Debemos entender que el Espíritu Santo, a diferencia de lo que pasaba en la antigüedad, había solamente algunas personas que Dios elegía a los que daba su Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? David cuando peca, ¿qué dice? No quites de mí tu Santo Espíritu. Fue un pedido en total humillación de David, porque sabía que en el momento que Dios retiraba de su Espíritu, se acababa su capacidad para poder gobernar. ¿Qué le pasó a Saúl? Que os saca, ¿no? Y se acuerdan, después lo que propiciaba era algo que le traía consternación mental, y estaba medio chachiflado Saúl. ¿Se acuerdan que le arrojaba lanza a David cuando tocaba el arpa? Y bueno, en un momento quiso matar a su hijo, estaba mal. Y eso es porque perdió la gracia de Dios por desobediente de tener el Espíritu Santo. Hoy, todos nosotros, miren, hoy se hablaba de la gracia de Dios. La gracia de Dios se muestra en sus hijos, en que Él nos dio a cada uno su Espíritu, no por medida. No es que yo tengo más Espíritu Santo que otro. Todos tenemos el mismo Espíritu Santo en nosotros, que nos guía siempre ¿a qué? A toda verdad. Y miren, si fuese por nuestra fidelidad, el Espíritu Santo se tendría que haber ido de mí hace mucho tiempo. Pero pasa que la permanencia del Espíritu en mí no es por mi fidelidad, sino por su fidelidad. Y como a pesar de que yo a veces soy infiel, Él como permanece, siempre fiel, eternamente fiel. Y por eso es que el Espíritu Santo está en todos aquellos que aceptaron una vez a Cristo como su Salvador personal. Sí es cierto que tenemos que tener mucho cuidado, como dice la palabra, de no contristar, ¿sí? De no poner triste al Espíritu Santo. Incluso habla una figura metafórica como una llama, dice de no apagar. No en el sentido de que nosotros tengamos la capacidad de hacer menguar a Dios, no, sino que metafóricamente dice, no, el Espíritu no va a lograr la voluntad de Dios en nosotros si nosotros hacemos oídos sordos, amamos al mundo o hacemos la voluntad de nuestros deseos. La llenura del Espíritu Santo sí depende de lo que nosotros decidamos en nuestra vida, de nuestro tiempo de oración, de servicio, de devoción a Dios. Como dijo Daniel, propuso en su corazón que no contaminarse, ¿no? Proponer en nuestro corazón serles agradables a Él. Por eso, a pesar de que tengamos, como dice Pablo también, una lucha en nuestro interior, no estamos solos en esa lucha. Dentro nuestro el Señor Jesús dice, les voy a dar otro paráclitos, o sea, otro igual a mí, que esté con ustedes en todo tiempo, que los acompañe, no solo que los consuele, sino que los guíe, los capacite. La palabra de Dios, hermanos, puede ser en nosotros una realidad porque el Espíritu Santo nos revela. La palabra de Dios es locura para otras personas. Y eso no es por capacidad intelectual. Nosotros podemos interpretar, leer, sentir gozo en su palabra porque el Espíritu Santo está en nosotros. Aún en nuestras oraciones, decíamos la otra vez, como dice, lo que hemos de pedir a veces no sabemos. ¿Y qué hace el Espíritu? Intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así que fíjense si no hay gracia de Dios para con cada uno de nosotros. Cuánta gratitud y cuánta alabanza y adoración le debemos a nuestro Señor por todo lo que hizo por cada uno de nosotros. ¿Cómo estamos? La pregunta es hoy. ¿Qué hay del mundo que quizás me aleje de Dios? ¿Qué hay del mundo que yo tenga cual estatuilla o que le prenda un saumerio? Estoy hablando de forma metafórica, porque pueden ser muchas cosas, ¿no? Que todo se doblegue para la gloria de Dios, y que en nuestra vida entonces podamos ir
despojándonos de aquellas cosas que nos separen de hacer su voluntad.